Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, tu presencia con nosotros. Te pedimos que seas ministrando nuestros corazones. Habla, Señor, ministra, Señor, y que hoy podamos saber que tú estás en control de todas las cosas. Que hoy podamos entender, Señor, tu misericordia que siempre está obrando a favor nuestro, Señor. Por favor, ministranos y te clamamos, Espíritu Santo, que estés en medio nuestro. Queremos, Señor, adorarte y exaltar tu nombre, Señor, porque solo a ti te pertenece la honra, la gloria, la alabanza y el poder, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, recibe, mi Señor, la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, desciende, precioso Espíritu Santo, y háblanos en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Espíritu de Dios, desciende, Espíritu Santo. en este lugar. Gracias, mi Señor Jesús. Cristo que ama mi alma, hoy si Él me besara, han visto al que ama mi alma, si mi rostro acariciara. Mejores son tus amores que el vino, tu nombre como unción que se derrama sobre mí. Desciende, precioso Espíritu de Dios, nuestro Consolador. Desciende, desciende, Desciende en este lugar. Un deseo tengo, ver tu belleza y santidad. Aunque sean tus espaldas, hoy yo quiero ser rodeado de tu majestad. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, con mi alma te anhelo. te anhelo, Señor, te anhelamos en esta noche, Espíritu de Dios. Toda mi vida rindo a ti, Toda mi vida rindo a ti. Toda mi vida rindo a ti. Aleluya, Espíritu Santo. Espíritu. Eres el deseo de nuestro corazón. Desciende en este lugar. Desciende. Aleluya, mi Jesús. Santo, santo y poderoso eres tú, Rey de la gloria. Desciende, desciende. Aleluya, mi Jesús. Tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Te llamo, Te busco. busco, Desciende, Espíritu de Dios.
Vamos, pídeselo al Señor. Desciende, Espíritu de Dios. Dime dónde apacientas. Desciende, desciende. Eres tú mi deleite. Desciende, Espíritu de Dios. Desciende, Señor. Desciende, mi amado. Desciende. Desciende, mi Señor. Desciende en este lugar. Visita cada corazón. Aviva, Señor. Desciende, mi Señor. Que tu gloria esté sobre nuestras vidas, Señor. Yo soy Desciende, precioso Espíritu de Dios. Aleluya, mi Señor. Desciende, desciende. Desciende, precioso Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, en esta noche, Rey de la Gloria. Desciende, desciende. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en esta noche, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, háblanos. En esta noche te damos gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vayamos por favor a Lucas capítulo 10 a partir del versículo 38 en adelante, por favor. Hay una palabra preciosa para hoy, para nuestras vidas, así que vamos a estar expectantes de lo que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 38. Si ya están ahí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí está hablando de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Quiero que tengan presente esto que dice: sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén y amén. En la Reina Valera, en la traducción lenguaje actual, se nos dice que Marta estaba ocupada en preparar la comida en los quehaceres de la casa y estaba ocupada con todas las cosas que tenía que hacer. O sea, estaba muy ansiosa y preocupada por todo lo que tenía que hacer en su casa. Hace algunos años atrás hubo un accidente terriblemente de una aerolínea muy conocida.
Esta había salido normalmente de su lugar e iba a su destino y estaba al parecer todo perfecto. Al mando de este avión iba un capitán que tenía muchísimas horas de vuelo, tenía mucha experiencia y muchas horas de experiencia volando, tripulando este avión. Pero lamentablemente este avión no llegó a su destino. Al revisar la caja negra y al revisar todo lo que estaba pasando, se dieron cuenta que los copilotos y el piloto que estaban allí al frente de este avión habían ignorado por completo la torre de control. No habían hecho, no habían escuchado atentamente lo que la torre del control estaba diciendo, y lamentablemente este avión se salió del rumbo y terminó estrellándose en una montaña. Y esto fue gran noticia, y hoy en día, pues por causa de este accidente, pues es más rigurosa el tema de que, sin importar las capacidades que tenga el piloto o las horas de vuelo o todo lo que pueda tener de experiencia, tienen que siempre atender a la voz de la torre de control. Tienen que atender por completo, sabiendo que él es el que les va a llevar a donde va su destino seguro. Y hoy vine a decirle que eso mismo nos puede estar pasando a nosotros si no escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús. La voz de nuestro Señor, la que nos va a dirigir a esa tierra de bendición y que nos va a llevar al otro lado en victoria. Amén. Y muchas veces nosotros nos vemos rodeados de cosas que nos ocupan la mente, nos ponen a prueba y nos hacen que estemos afanados y ansiosos. No sé si alguna vez, yo creo que todos aquí los que estamos presentes hemos pasado por algún momento de las circunstancias que nos están rodeando, que nos ponen ansiosos, afanosos. A veces nos turban nuestra mente y nuestro corazón porque no sabemos qué hacer. Nos afanamos por querer tener una solución rápida, pero al ver que no podemos solucionar las cosas, lo que hacemos es afanarnos y ponernos ansiosos. Y pues obviamente por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En ocasiones, cuando estamos en esas circunstancias, en ese momento, se nos olvida quién es el que tiene la solución. Y nos vemos rodeados de frustración, enojo, ya que no podemos salir de la situación que nos está pasando. A veces se nos olvida acudir a esa torre de control por querer solucionar rápido el problema, o por querer salir de la preocupación lo más rápido posible. Y esto pasa porque a veces acudimos a la solución que quizás pensamos que nos va a sacar de las circunstancias. En pocas palabras decimos: sabemos cómo poder solucionar esto por mis propias fuerzas, no necesito consejo de nadie, yo sé cómo solucionar mis propios problemas. O quizás estamos acostumbrados a acudir al Señor cuando ya el problema es demasiado grande y no podemos con él. No sé cuántos nos ha pasado eso, de que a veces nos vemos tan emproblemados, como podríamos decirlo, que ahí sí nos acordamos del Señor y decimos: ay Señor, ayúdanos. Pero no lo hicimos al comienzo de las circunstancias que estamos pasando. Pero hoy, amada iglesia, esto es algo que debemos cambiar en nuestras vidas. Y desde ahora es necesario acudir al Señor en todo momento, y así evitar esos grandes problemas o esas grandes circunstancias adversas que quizás estemos pasando o más adelante puedan llegar a nuestras vidas. Amén. En el pasaje que nosotros leímos, se nos dice que Jesús iba de camino a Jerusalén, y en una aldea, Marta y María, que eran dos hermanas, hicieron que Jesús se quedara en su casa. Pero aquí hay algo que pasó en ese momento. Mientras María se sentaba a los pies de Jesús para oírlo a él, Marta estaba preocupada con todas las cosas de su casa, con los quehaceres, con todo lo que tenía que hacer para así poder
atender a Jesús y poder tener todas las cosas perfectas. Pero al ver esto Jesús, no es que estaba haciendo Marta cosas que no debía hacer o cosas que eran malas, no. Lo que Marta estaba haciendo era preocupándose por las cosas que tenía que hacer. Pero Jesús le dice a Marta, mire, veo que estás muy turbada, estás muy ansiosa, estás muy preocupada por todas las cosas que tienes que hacer. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. En pocas palabras le dijo Jesús a María y a Marta. A Marta. Le dice, María ha escogido lo que realmente deberías estar haciendo en este momento, y es escuchar mi voz, escuchar todo lo que yo les voy a decir. No se preocupe por todo lo que hay que hacer, porque lo primero que hay que hacer es escuchar mi voz. Amén. Pero también en este pasaje se nos habla de dos clases de personas. Vemos a Marta y vemos a María. Los Martas en este momento podemos entender que son aquellos que pasan viendo más las preocupaciones, los problemas, las angustias, y ven todo menos la salida de los problemas. Y son aquellos que no acuden a escuchar la voz de Jesús. Los Martas de este tiempo son aquellos que empiezan a ver todos los problemas que están sucediendo en su vida, pero nunca se ponen y se detienen a pensar que deben escuchar es al maestro, quien tiene la solución de ese problema. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El Señor les había dicho que los iba a llevar a una tierra de bendición, que era próspera. Iban a ser ellos dueños de esa tierra. Nunca más iban a ser esclavos. Y no solamente se les dijo eso, sino que Dios mismo iba con ellos. Porque dice que cuando pasaron el Mar Rojo, cuando el Señor lo abrió en dos y ellos pasaron en seco, iba una nube allí y una columna de fuego guiándoles en todo momento. Cuando la nube se alzaba, el pueblo sabía que tenían que seguirla, pero cuando la nube se quedaba quieta, ellos sabían que tenían que quedarse quietos. No solamente esto, sino que el Señor, por medio de Moisés, les daba toda la ley, les daba toda la directriz para poder saber cómo salir en victoria en medio del desierto y poder llegar a la tierra prometida. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, la primera generación, se olvidó quién iba con ellos. Y cada problema que se presentaba, ellos empezaban a quejarse y empezaban a reclamarle al Señor y a Moisés de por qué estaban viviendo lo que estaban pasando. Y por supuesto, al ver esa fuerte tormenta que pudieran estar pasando, lo que ellos querían era devolverse a Egipto. Pero nunca tomaron una decisión de decirle, vamos a ir a Moisés para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos o qué es lo que debemos hacer para solucionar este problema que estamos pasando. Y durante toda la travesía, este pueblo de Israel fue obstinado, fue rebelde, porque cada vez que se presentaba un enemigo, de vez en cuando estaban reclamándole al Señor y reclamándole a Moisés del por qué el problema. Y solo veían era el problema y solo veían las circunstancias adversas, pero nunca veían al Dios Todopoderoso que estaba con ellos, y nunca se atrevieron a preguntarle qué debían hacer para solucionar el problema. En cambio, este pueblo era como Marta, se preocupaba por todas las cosas que estaba pasando, pero no se preocupó por escuchar la voz del Señor para saber la solución de su problema. Y hoy en día muchos cristianos nos vemos envueltos de problemas, y eso es algo que es inevitable. Pero a algunos se les olvida que Dios está con ellos. Se les olvida que hay un Dios todopoderoso que va junto a ellos y que se tienen que detener para escuchar su voz y así saber cómo solucionar el problema, cómo salir de la adversidad, cómo salir de las circunstancias adversas que están pasando, cómo tener la solución de lo que necesitan en ese momento. Y lo que hacen es reclamar y quejarse delante del Señor, o quizás a veces lo que hacen es devolverse y no seguir más los pasos de Jesús.
Porque se les olvida escuchar la voz del Señor. Se les olvida acudir a la torre de control para saber qué deben hacer, cómo seguir adelante y cómo alcanzar la victoria. Ahora, el segundo grupo de personas es como la María que se sentó a los pies de Jesús a escuchar su voz. Estas personas son aquellos que, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor, prefieren escuchar al Señor, al Maestro. Son aquellos que buscan siempre el consejo de Dios, y estas personas saben que al acudir a Dios van a encontrar la salida, la forma de salir del problema y la bendición para sus vidas. Estas personas son aquellos que evidentemente siempre van a tener sus dificultades diarias de la vida, pero antes de enfrentar un problema, antes de seguir adelante, se paran y escuchan lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Qué es lo que ellos deben hacer? ¿Cómo enfrentar el problema? ¿Qué camino deben acudir o cómo deben salir adelante para poder llegar a la meta? Y esto es algo importantísimo, amada iglesia, porque lamentablemente el pueblo dice se está perdiendo y se está desviando por escuchar más lo que está alrededor y no escuchar al Maestro. David, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, era un hombre que sabía escuchar la voz del Señor, porque dice la Biblia que cada vez que él iba a salir a batalla, iba a salir detrás de los enemigos, consultaba al Señor si era tiempo, era oportuno y si el Señor los iba a entregar en su mano. Y todo el tiempo que iban a la guerra, David consultaba al Señor, y por eso es que tenía las grandes victorias que tenía o que tuvo en ese momento. Pero no solamente David vivió momentos de gloria, David también vivió momentos de angustia. Cuando David estaba en el campamento de los filisteos, por causa de la persecución que estaba viviendo, porque Saúl lo quería matar, David allí se hizo muy famoso y se hizo confiable para el rey del que estaba gobernando en el pueblo filisteo. Y en un momento ellos querían salir a la guerra, pero lamentablemente los demás no le daban crédito a David porque pensaban que él iba a tomar represalias y que los iba a engañar, en pocas palabras. Entonces David, al devolverse a Ziklag, observó que todos los que estaban allí y todas sus mujeres fueron llevadas en cautiverio por los enemigos. Cuando se dieron cuenta de este gran mal que estaba pasando sobre su vida, sobre su campamento, el pueblo que estaba con David se enfureció y querían apedrear a David. Cuando David se vio envuelto en esta situación de que toda su familia, de que todos los que estaban allí fueron allí llevados esclavos, y como el pueblo se iba a levantar en contra de él, dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la palabra del Señor, se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando se fortaleció en Jehová, fue y consultó al Señor si debía ir detrás de estos enemigos. Y el Señor le dijo, vaya y alcáncelos y derrótelos y trae de vuelta a todos los esclavos. Y es allí donde el Señor le dio gran victoria a David y a toda estas personas que estaban con David. Pero algo de resaltar, y es que David, aunque estaba en angustia, aunque estaba en amargura de alma, antes de hacer cualquier cosa, atendió a la voz del Señor para saber qué debía hacer en esa circunstancia negativa. Y este hombre supo lo que el Señor le estaba diciendo, y por supuesto obtuvo la victoria y rescató a toda su familia y a todo el pueblo que se habían llevado esclavos y todo lo que estaban allí por mano de sus enemigos. Amén. Pero no solamente tenemos el ejemplo de David, el rey Ezequías, un hombre que
se propuso en su corazón buscar al Señor y el Señor lo prosperó en gran manera y le dio grandes victorias. Pero en un momento dado llegó el rey Sennacherib, el rey de los asirios. Y dice la Biblia que era un rey que era muy poderoso, porque en todos los lugares donde él iba a pelear era victorioso. No había rey que se le comparara con el rey el rey Sennacherib, y todos tenían temor de este rey. Y este rey en un momento se va en contra de todo el pueblo de Judá y envía mensajeros diciéndoles y cartas amenazadoras que no hay Dios y no hay poder humano que los pueda librar de la mano de este rey. Al ver Ezequías las amenazas y al ver que este rey se iba a ir en contra de ellos para asesinarlos, lo que hace el rey Ezequías es coger las cartas, estas cartas amenazadoras, y se va al templo a orar y se las presenta al Señor y le dice: Señor, acude a mi llamado, Señor. Atiéndeme súplicas y mira lo que este rey está diciendo contra nosotros. Y fue y escuchó lo que el Señor quería que él supiera. Fue y se presentó delante del Señor y le presentó las amenazas antes de hacer cualquier cosa, antes de rendirse, antes de darse por vencido delante del rey de Sennacherib. Y dice la Biblia: y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Aquí vemos la grande victoria que Dios le dio al rey Ezequías, a todo el pueblo de Judá, porque el rey Ezequías sabía a quién acudir, sabía que en Dios tenía la respuesta, y antes de hacer cualquier barbaridad, fue y puso delante de él, del Señor, todo lo que estaba pasando, y el Señor mismo se encargó de todos sus problemas, porque derrotó a todos los enemigos que estaban delante del pueblo de Judá. Amén. Amada iglesia, estos y muchos más hombres de la Biblia sabían qué era esperar y escuchar lo que Dios les decía, y así poder obtener la victoria. Podemos ver muchos ejemplos de cómo los grandes hombres de la fe escuchaban la voz del Señor para saber cómo conquistar sus tierras, cómo vencer y cómo obtener todas las victorias que Dios les había prometido. Amén. Y en estos tiempos, amada iglesia, no sé si ustedes se han percatado, pero la gente vive muy preocupada por muchas cosas. Unos por querer prosperar rápidamente, otros por las circunstancias que están pasando, otros por la delincuencia, bueno, por miles de cosas que están alrededor nuestro. Y en este momento, en este tiempo, la gente, muchos viven preocupados por el coronavirus, por la variante del Omicron y muchas de estas cosas. Aún muchos cristianos viven preocupados por las vacunas. Y este es un momento como de angustia de todos al saber qué va a pasar, cómo enfrentar las circunstancias y todo lo que los rodea les preocupa. Viven afanadas por las cosas que necesitan conseguir. Viven afanadas y ansiosas porque están tan preocupados por lo que está pasando a su alrededor que no se preocupan en escuchar la voz del Señor. Pero hay algo que el Señor nos está diciendo, y es que escojamos la mejor parte, como lo hizo María, y es escucharlo solamente a Él, escuchar su voz, porque si escuchamos su voz, ya tendremos solucionado nuestros problemas. Ya sabemos qué hacer en circunstancias adversas. Sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sabemos cómo obtener la victoria de lo que necesitamos en el momento. Sabemos cómo alcanzar la bendición que Dios mismo nos ha prometido. Amén.
Por eso yo les digo hoy, amada iglesia, si tan solo nos sentáramos y lo escucháramos solamente a Él, nos evitaríamos muchísimos problemas en la vida. Podríamos saber qué hacer antes de meternos en problemas. Y por supuesto, sabríamos cómo es que tenemos que enfrentar los problemas, la solución que necesitamos en todo tiempo, en todo momento de nuestras vidas. Por eso el llamado que el Señor nos está haciendo es que, sin importar las cosas que sucedan, lo primero es escuchar lo que el Señor dice y así poder saber qué debemos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Esto es acudir a la torre de control. Ciertamente tenemos un largo viaje en esta vida, pero ¿cómo saber llegar al otro lado si no es que nuestro Jesús, nuestro Creador, el que sabe todas las cosas, nos guíe y nos enseñe el camino, nos lleve a ese puerto seguro y nos dé todo lo que Él mismo nos ha prometido? Así que el Señor sabe todo nuestras vidas. Él sabe todo lo que necesitamos, por supuesto. Antes de que nosotros le pidamos, Él lo sabe. Él sabe cómo avanzar, cómo conquistar, cómo prosperar y vencer y obtener todas las bendiciones que nos ha prometido. Pero tomemos hoy la decisión de buscarlo siempre a Él. Antes de hacer cualquier cosa, acudamos a Él, a su consejo, y así vamos a ir siempre seguros. Y vamos a ir en victoria en todos nuestros caminos. Vale la pena siempre escuchar su voz, porque Él tiene el poder de bendecirnos. Él tiene el poder de bendecirnos. Amén. Yo sé que en este tiempo hemos vivido pruebas difíciles. Algunos pruebas económicas, otros pruebas en la salud, otros pruebas en el hogar, otros quizás pruebas con sus hijos. Bueno, cada uno tiene una prueba diferente. Pero yo les digo que si nos ponemos a la tarea de sentarnos y escuchar su voz, de sentarnos y escuchar lo que Dios está diciendo en este momento, sabremos qué hacer para solucionar el problema de nuestra familia. Sabremos qué hacer para solucionar el problema económico que tenemos. Sabremos cómo solucionar nuestra división o el problema que tenemos en nuestro hogar o con nuestros hijos. Sabremos qué hacer para poder seguir adelante y no tener esos obstáculos que a veces se nos presentan en la vida. Por eso, amada iglesia, yo les recomiendo, y lo que el Señor nos está diciendo hoy es: atendamos siempre lo que Dios nos está diciendo. Acudamos y tomemos la mejor parte, que es escuchar la voz de nuestro Señor, porque Él sabe cómo seguir adelante. Él sabe cómo solucionar nuestros problemas. Así que hoy, amada iglesia, yo les podría decir, como lo dijo Pedro en su momento delante del Señor Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a acudir si solo tú sabes todo de nuestra vida? ¿A quién vamos a ir si solo tú sabes cómo llegar a la meta, al final, en victoria? Así que, amada iglesia, hoy no seamos como Marta, que nos preocupamos tanto de las cosas que están alrededor que se nos olvida escuchar la voz de nuestro Señor. Y seamos como María, que sin importar las consecuencias, los problemas y todo lo que está pasando, nos sentemos a escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo, porque ahí es donde está la solución. Es ahí, en el lugar secreto.
escudriñando su palabra, las escrituras todo el tiempo, es ahí donde está la solución a todo en esta vida. Amén. Así que hoy, amada iglesia, al que esté dispuesto a decir: Señor, perdóname porque quizás he puesto más atención a las cosas que están alrededor y se me ha olvidado escuchar tu voz. Hoy tomemos una decisión y que antes de hacer cualquier cosa en esta vida, antes de enfrentar un problema, antes de ir a conquistar, antes de querer tener la bendición, escuchemos lo que Dios está diciéndonos. Porque de cierto vamos a estar seguros, vamos a conquistar y por supuesto nos vamos a evitar muchos grandes dolores de cabeza y vamos a obtener la victoria total. Amén. Así que Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por eso hoy queremos escuchar ese silbo apacible, Señor. Tenemos muchas conquistas, Señor, por delante, muchas cosas que nos esperan, que queremos. En el silbo apacible, pero ¿cómo saber, Señor, cómo conquistarlas? ¿Cómo avanzar, Señor? ¿Cómo solucionar los problemas? Si no, Señor, si no es que tú nos digas cómo. En el nombre de Jesús. No queremos escuchar ni una voz, sino solamente la tuya, mi Señor. Solo tu voz, Señor. voz del extraño oiré. Solo a Jesús seguiré. Vamos, díselo al Señor. Déjame escuchar tu voz, Señor. Háblame, mi precioso Jesús. Háblame en medio de la prueba. Háblame, Señor, porque quiero saber qué debo hacer. En el nombre de Jesús. Oigo allí tu voz. Tu voz, Señor, es lo más importante en nuestra vida, Señor. Y es allí donde podemos tener la paz que necesitamos. Es tu voz, mi precioso Jesús. Es tu preciosa voz. Única. Tu voz alegra mi corazón. Aleluya, mi Jesús. Mis noches son de paz al oír tu voz. En el momento de la turbulencia, Señor, si solo escuchara tu dulce voz, Señor, sabría que todo está bien. Voz del extraño nombre, solo a Jesús seguiré. Mañana háblame, Señor. Déjame oír de mi pastor. Noche, déjame oír de mi pastor. Ese silbo apacible. Dile conmigo, silbo así. Oigo allí tu voz. Oigo allí tu voz. Tu voz alegra mi corazón. Mis noches son de paz al oír tu voz. Tu voz, Señor, es la que quiero escuchar, Señor. Tu voz alegra mi corazón. Mis noches son de paz. Tu voz, Señor, es la que necesitamos, Señor.
Es como nuestra torre de control para llegar a la meta, Señor. Háblanos, Señor. Perdónanos por a veces ignorar tu voz, Señor. Por ser obstinado, Señor, o rebelde, Señor, a tu voz. Que es la voz de Dios. Queremos escucharte, Señor. Pues cuando la escuchamos, cuando escuchamos tu voz, tenemos paz. Haznos sensibles a tu voz, Tu Señor. voz aviva mi corazón, Señor. Tu voz enciende el fuego de los que te escuchamos. Déjame oír tu voz. Ese silbo apacible. Tu voz, Espíritu de Dios. Tu dulce voz es lo que necesitamos en este tiempo, Señor. Tu dulce voz, Señor. Oigo aquí tu voz. Quiero oír tu voz. Oigo allí tu voz. Silbo apacible, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Aleluya, Señor. Silbo apacible. Oigo allí tu voz, Señor. Es la voz del Espíritu. Vamos, pídele al Señor que Él te hable todo el tiempo. Tu voz, Señor, es única. Seguro junto a ti estaré. Mis noches junto a ti son de paz. Noches son de paz. Al oír tu voz, Señor. Tu voz, Señor, es la que me levanta en momentos de angustia, Señor. Tu voz es la que me fortalece, Señor. Tu voz es la que trae paz a mi corazón, Señor. No me dejes de hablar, mi precioso Jesús. No me dejes de hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Mis noches son de paz Al oír tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Queremos escuchar esa voz tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Si quizás en este momento estás como una vez estuvo el profeta Elías, estaba metido en una cueva porque lo iban a matar. El Señor le dice allí: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y al escuchar Elías ese silbo apacible, pudo salir de ese momento de tormento y seguir haciendo la obra del Señor en victoria. Y eso es lo que necesitamos escuchar, amada iglesia. Esa dulce voz, ese silbo apacible delicado que se escucha en el lugar secreto, exponiéndonos a las escrituras. Y es allí donde podremos tener la victoria asegurada. Es donde podemos tener la seguridad que aunque estemos en momentos de dificultad, sabemos que tendremos la victoria. Así que eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero solo atiende la voz de tu Señor, la voz de tu papito,
porque Él sabe cómo salir de esas circunstancias. Él sabe cómo darte lo que tú tanto necesitas. Él sabe lo que tú te estás todo el tiempo preocupando y acelerando y turbando tu corazón. Pero Él solamente quiere hablarte, solo que escuches su voz, porque es allí donde está la respuesta de lo que tanto estás necesitando en este momento. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Y en este momento quizás Dios te esté hablando de lo que tanto necesitas. Dios te está diciendo que ya está la solución, que ya está la victoria quizás. No sé lo que Dios te esté hablando en este momento, porque Él te está hablando a tu corazón. Y Él te estará hablando todos estos días de lo que va a hacer contigo y con tu familia, de lo que Dios ha preparado para ti y para los tuyos, de cómo salir de lo que estás enfrentando en este momento, de cómo enfrentar la tormenta y poder pasar al otro lado. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Así que pídeselo al Señor. Háblame, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz todo el tiempo, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Así que es tiempo de atender a su voz. Antes de cualquier cosa, sentarnos en su regazo y escuchar lo que Dios está diciendo, porque esa es la solución para toda nuestra vida. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Recibe toda la gloria y la honra, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso.